Hola, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Yo soy Taneya Diniz. Soy gerente de educación profesional para Edwards Life Sciences Latinoamérica. Esta noche tenemos aquí invitados dos expertos, uno en monitorización hemodinámica, el doctor Hans García, que es de Colombia, él es anestesiólogo, actualmente actuando en Estados Unidos, es un súper experto en monitoreo. Y tenemos también el placer de contar con la presencia también del doctor Eduardo Dueñas, que es un experto, tiene gran expertise en términos de economía de la salud y todos los temas que estén involucrados con Health Economics. Entonces, para la sesión de hoy tenemos programado dos presentaciones, una más clínica enfocada en monitoreo hemodinámico avanzado y después tenemos al doctor Eduardo también trayendo para nosotros informaciones adicionales acerca de cómo hacer una contratación inteligente en los servicios de hemodinámica. Entonces, es un gusto contar con la presencia de ustedes. Muchas gracias por conectarse a esta sesión de hoy y me gustaría invitar para empezar la charla de hoy al doctor Hans García. Haremos las preguntas al final. Vamos a dejar como 10 minutos al final para preguntas. Si tienen preguntas, ustedes pueden ponerlas en el chat, pero también al final vamos a invitarlos a abrir sus micrófonos y hacerlas también. ¿Ok? Bienvenido. Muchas gracias, doctor Hans, por estar aquí con nosotros, aceptar esta invitación. Es siempre un honor contar con su presencia. Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia. A Taneis, muchas gracias por la presentación y a AMSI por permitirnos compartir con ustedes este importante espacio académico. Voy a compartir mi pantalla. Eh, y ahí, perfecto. Bueno, como les decía, pues es un tema muy interesante, es un tema que nos compete a todos los involucrados en el manejo de pacientes críticos, en pacientes de alto riesgo, en pacientes quirúrgicos que requieren cuidado posoperatorio o desde urgencias, en las diferentes condiciones clínicas que requieren alguna intervención y monitoreo especial y luego su continuidad en las unidades de cuidado intensivo. Esta es una conferencia patrocinada por Edwards. Sin embargo, los contenidos que tengo preparados para hoy son completamente de mi responsabilidad. Este es un escenario muy probable que se presenta en todos los escenarios, los espacios donde estamos trabajando. Veamos un posoperatorio de un paciente, 58 años, hipertenso únicamente, en una gastrectomía, 3.5 horas de cirugía. Sale con un soporte muy bajo de norepinefrina, con Venturi, con unos buenos gases, lo estuban, este es el balance de líquidos que tuvo y es llevado a la unidad de cuidado intensivo para monitoreo posoperatorio, lo dejan 6, 7 de la noche. Durante el transcurso de la noche presenta ciertos cambios hemodinámicos y por la mañana, a las 6 de la mañana, cuando se prepara para salir del turno, nos encontramos que el paciente ha cambiado hemodinámicamente, macrohemodinámicamente, con aumento de soporte vasopresor, con cambio en los marcadores de perfusión tisular, con un balance de líquidos que no es claro en cómo fue el manejo durante la noche para ese paciente. Y a esto, antes de la entrega de turno, se deteriora mucho más el paciente, presenta cambios y entonces es donde empieza el dilema de qué hacemos nosotros con esos pacientes. Y usualmente la opción que tenemos disponible son líquidos vasopresor inotrópicos. El paciente requiere en este momento, por una indicación del médico tratante, de hacer una intubación orotraqueal, ayudar a estabilizarlo hemodinámicamente, corregir también el estado de shock. Y lo mismo, una hipotensión arterial posterior, cómo va a ser manejada y luego de los diferentes eventos que viene presentando con este monitoreo básico, ¿qué más o cuáles son las otras estrategias que consideramos que se tienen que guiar en este tipo de pacientes? ¿Qué hacemos
a la hora siguiente, si vuelve a presentar un episodio de inestabilidad 6 horas después, cuántos bolos pudo haber recibido este paciente con base en este monitoreo. Y es probablemente a lo que nos enfrentamos en diferentes escenarios, en urgencias, como decía, en cuidado intensivo, en cirugía, en pacientes de alto riesgo, que tenemos que tomar diferentes decisiones. Les traigo 3 trabajos que nos muestran cómo desafortunadamente cambian los desenlaces de los pacientes en el momento que se presenta algún tipo de evento o complicación. Este es un trabajo muy clásico del 2012 del doctor Rupert Pierce, en el cual evalúan en una semana la mortalidad quirúrgica, y no he encontrado hasta este momento ningún otro trabajo que nos muestre esta foto tomada en esa semana en 17 países europeos, y nos muestra cómo cambian pacientes llevados a cirugía electiva, a cirugía de urgencia o a cirugía de emergencia una vez tiene que cambiar su destino por algún evento intraoperatorio, y aumenta y cambia la mortalidad tanto para cirugía electiva, cirugía de urgencia y cirugía de emergencia. Estamos hablando muy probablemente de hospitales que tienen unas capacidades de personal, de recursos muy diferentes a los que tenemos en la mayoría de nuestros hospitales pequeños, hospitales en provincia, en que los recursos son más limitados. El siguiente trabajo también es una muestra muy importante ya en un número importante de hospitales en África. Se involucran los que quisieron participar también durante una semana de observación y determinar qué sucedía con la mortalidad de estos pacientes. Importante resaltar, acá estamos viendo la mortalidad comparada con los países europeos, que es este trabajo ASOS, en comparación con países de medianos ingresos y altos ingresos, en la cual pues se nota que hay un incremento significativo en la mortalidad final generada en estos pacientes, y tanto para cirugías, para todas las cirugías como para las cirugías programadas, pero en general estamos viendo cómo posterior a una complicación se está incrementando de forma relevante el riesgo de muerte de estos pacientes. Pueden ser los ingresos, probablemente sea eso. Estamos próximos a tener qué sucede en Latinoamérica, que es este estudio de lazos. Es lo mismo, una semana quirúrgica en diferentes países latinoamericanos. Por nosotros en Colombia, el representante es el doctor Calvache, el líder para este proyecto de investigación, en el cual pues, nos mostrarán cómo se están comportando nuestros hospitales en nuestra región con relación a esta tendencia. Y también para el 2014 nos mostraban qué sucedía con el cuidado crítico en aproximadamente 40 países, en los cuales se había hecho un registro de lo que sucedía, y importante y rápidamente mostrar cómo desafortunadamente los países nuevamente de medianos y de bajos ingresos son los que van a demostrar una mortalidad mayor a los países considerados de altos ingresos. Y esto pues, nos hace un llamado de atención a qué está sucediendo con los eventos que presentan nuestros pacientes bajo estas indicaciones, y cuáles pueden ser las posibles conductas que estamos evitando, que no estamos haciendo, o los manejos que hacemos y no están indicados y puedan repercutir en eso. En general estamos hablando de un incremento en la mortalidad en pacientes quirúrgicos que tienen complicaciones. De hecho, tener complicaciones supera el riesgo de presentar esta mortalidad, incluso asociado a las diferentes comorbilidades o patologías asociadas que tengan los pacientes llevados a un escenario quirúrgico. Y vamos a analizar un concepto adicional, que es el riesgo de la inestabilidad hemodinámica, que para muchos es evaluado únicamente con la presión arterial, pero esa presión arterial que puede estar mal interpretada o que puede estar mal manejada por muchos de nosotros en diferentes situaciones, y que viene siendo determinante encontrar la causa de la hipotensión y no mejorar los números de la presión arterial. Estamos viendo que el 30% de pacientes, en este número de casos, 127,000 pacientes durante el 2020 y 2021, de forma retrospectiva se detecta que hacen episodios de hipotensión de aproximadamente 15 minutos durante transoperatorio. ¿Qué sucede con la hipotensión? Con esta revisión sistemática en la que se incluyeron aproximadamente 42 ensayos clínicos con una muestra de pacientes significativa, en la cual se analizan desenlaces importantes como mortalidad, lesión renal, infarto, stroke, delirio y el daño orgánico múltiple.
y la relación que tienen los diferentes niveles de hipotensión en diferentes rangos de tiempo, desde 1 minuto, 5, 10 y más de 20 minutos. Es así como algunos pacientes pueden sencillamente con presiones por debajo de 80 milímetros de mercurio, con tiempos de 10 minutos por debajo de esto, empezar a estar en un riesgo bajo, pero en un riesgo de presentar sea mortalidad o lesión multiorgánica. Y definitivamente con los rangos o los parámetros que se han aceptado más para definición de hipotensión, 65 milímetros de mercurio, 70 milímetros de mercurio, como la lesión renal, el infarto son más probables todavía. Y a medida que se empeora y que se prolonga mucho más estos tiempos de hipotensión, pues lo vemos. En cuidado intensivo empiezan a evaluar lo mismo, porque no era tan claro cuál es el impacto de mantener los pacientes hipotensos durante cierto periodo y esto cómo afectaba a desenlaces. Sin embargo, estamos encontrando cada vez más estos ensayos que nos están hablando de la importancia de no permitir que nuestros pacientes estén hipotensos y de ahí la importancia derivada de que la corrección de la hipotensión sea basada en la terapéutica que el paciente realmente necesita para optimizar su estado hemodinámico y no solo presentar un paciente con unas cifras tensionales elevadas o normales en el momento de su entrega a cuidado intensivo o de su permanencia en la unidad de cuidado intensivo. Desafortunadamente también se ha descrito qué sucede ante un episodio hipotensivo y son los tiempos que tardamos nosotros en recuperar ese paciente que pueden influenciar cómo esos periodos de hipotensión se pueden llegar a prolongar desde que la detecto hasta que tomo la decisión de cuál puede ser la causa y soy coherente e intento hacer una intervención terapéutica secundaria a esta misma hipotensión que estoy encontrando. Clásicamente entendimos y aprendimos y lo hemos llevado a diferentes escenarios con base en el trabajo del doctor Shoemaker que nos hablaba de qué sucedía con los pacientes que sobrevivían a las complicaciones o no, específicamente con la capacidad de recuperar o de restaurar esa deuda de oxígeno, ese desbalance entre aporte y consumo de oxígeno que se presentaba específicamente en el escenario posoperatorio. Eso nos lleva a tener muy claro que los marcadores de hipoperfusión son los determinantes en la toma de decisiones, que tenemos que estar guiando nosotros nuestro concepto global de monitoreo hemodinámico basado no solo en presiones arteriales, en frecuencia cardíaca, sino en lo que está sucediendo a nivel tisular con este desbalance en el aporte y consumo de oxígeno y que muy probablemente, como lo mencionamos al inicio, las opciones terapéuticas van a estar entre inotrópicos, fluidos vasopresores o vasodilatadores. El monitoreo convencional se queda insuficiente en la mayoría de las veces en este tipo de pacientes en los que nos enfrentamos en las unidades de cuidado intensivo y es necesario y muchas de las recomendaciones van a implementar estas estrategias de monitoreo hemodinámico que van un poco más allá. Tratar de determinar y especificar realmente cuál es la causa de esa disfunción cardiovascular, evaluando su reserva, la capacidad de transporte de oxígeno, todos los componentes que están involucrados en este proceso. Tener presente que mientras un paciente tiene incremento en el consumo, va a haber una importancia en garantizar que esa entrega sea óptima, ya que no podemos en su momento controlar ese incremento del consumo, pero sí garantizar que la entrega sea adecuada, determinar cuál va a ser ese perfil hemodinámico, esos patrones que nos definen cuál es ese estado de shock que tiene el paciente y ser consecuente con la terapia y evaluar consecutivamente las terapias que nosotros estamos realizando. El doctor Pinsky nos planteaba este concepto muy global, pero muy importante de entender qué es lo que queremos en nuestro paciente y la mayoría de conceptos y de terapias van de la mano de la terapia de fluidos. El paciente responde o no responde a volumen y va a ser tal vez el reto más constante en urgencias, en cirugía, en cuidado intensivo, en pacientes obstétricos, en pacientes cardiópatas, mucho más en pacientes cardiópatas en que van a tener compromiso de algunos determinantes adicionales de su gasto cardíaco. Y dentro de esta misma evaluación, definir si el tono arterial requiere alguna modificación, el gasto cardíaco cómo se encuentra y si finalmente los mecanismos compensadores están activos o estos se han venido saturando. Dentro de la evolución del concepto de evolución hemodinámica, con base en el desarrollo de los diferentes monitores que se han venido presentando, pues lo mismo, cuáles son las
objetivos que nosotros estamos buscando de modificar esos resultados. Disminuir complicaciones, disminuir tiempos en ventilador, son desenlaces muy importantes, disminución de la mortalidad, pero estamos viendo que hemos entrado también en un concepto importante de evitar y de prevenir, de ser de forma predictiva esos episodios que pueden desencadenar un cuadro de hipotensión con las probables lesiones, pero entendiendo la hipotensión con sus determinantes para saber qué es la causa, cuál es la causa de la hipotensión arterial. Y no ni escuelas de fluidos, pongámosle retos de fluidos o pongámosle vasopresor o adicionemos un inotrópico si el paciente estaba ventilado pensando en que el ventrículo derecho pueda disfuncionar y no tenemos constantemente cómo poderlo evaluar. Es así como partiendo de los marcadores de perfusión tisular que nos llevan a la alarma para decir qué queremos orientar, cómo vamos a optimizar nosotros, es el contenido arterial, es el gasto cardíaco, lo que queremos nosotros mejorar, o si son los determinantes entonces de este gasto cardíaco, y es clave también acá empezar a diferenciar que parte de estos parámetros o de estos componentes que hacen parte de la fórmula con la que hemos venido aprendiendo que el gasto cardíaco es directamente proporcional a ese gradiente de presión, pero inverso a las resistencias, etcétera, que el gasto cardíaco tiene ciertas diferencias importantes con la presión arterial media, porque también están las resistencias que nos van a venir a alterar. Es decir, la presión arterial media, que yo logre incrementarla, no quiere decir que el gasto cardíaco de la manera esté optimizándose, y mucho menos la entrega de oxígeno, porque esta correlación todavía puede llegar a ser mucho más confusa. Entender entonces cuáles de esos determinantes del gasto cardíaco son los que están comprometidos, qué es lo que tenemos nosotros que darle a nuestro paciente. Nos ha llevado a evolucionar desde la clínica, el estado de diuresis, nos pasamos en líquidos en la placa de tórax, la evolución del monitoreo hemodinámico y de los diferentes dispositivos que tenemos para centrarnos en este momento en la toma de decisiones del producto que más utilizamos nosotros para el manejo de esos pacientes críticos, y es la terapia de fluidos. Entender que si nosotros no optimizamos y no somos juiciosos en la evaluación del posible respondedor o no, el riesgo de complicaciones, tanto por exceso como por disminución en el aporte de fluidos, pues va a tener las complicaciones conocidas, pero que esto lo disminuimos al guiar con variables dinámicas que son las que están aprobadas, o con algunos retos de volumen como elevación de piernas o carga de volumen, y ver incrementos en el gasto cardíaco o el volumen sistólico o el índice cardíaco en un 10%, algunos consideran un 15%. Que los pacientes en cuidado intensivo, el 50% de los pacientes críticos pueden ser respondedores y los otros no ser respondedores, con lo cual nos indica un riesgo adicional para irnos en estos dos extremos en la terapia de fluidos de nuestros pacientes. Este trabajo corrobora y nos llena mucho más de razones de entender qué sucede con esa toma de decisiones de la respuesta a fluidos, y es el estudio del FENIX, en el cual se hace de forma voluntaria durante un periodo de 2 semanas en diferentes hospitales de diferentes países que quieran reclutar un paciente o un paciente que esté ventilado, que requiera un reto de volumen. Si le hacen 2 o 3 retos de volumen, se debe escoger uno. Ya empezamos a tener ahí algunos sesgos en cuál de los retos que intentamos hacer fue el mejor, y de pronto reportar ese que fue mejor. Sin embargo, ellos querían ver cómo está indicado el reto de volumen, qué me hace tomar la decisión del reto de volumen, y unos objetivos secundarios también muy importantes. No vamos a hablar del tipo de volumen o el tipo de cristaloide o de coloide o la solución que utilizamos, no, pero de pronto cuál fue la cantidad, a qué velocidad se administró. Ellos pusieron un tiempo máximo de 120 minutos para la administración. Si el bolo se demoraba mucho más de eso, era también excluido el paciente. Y bueno, en general encontramos acá que el volumen utilizado para estos retos de volumen llegó a estar entre 500 y 999 mililitros, con una velocidad que varió desde 500 hasta 1333 mililitros por hora. Con los fluidos no nos detengamos, pero miremos cuáles fueron las variables que se utilizaron para decir si mi paciente iba a responder a volumen, que estuviera hipotenso,
Hipotensión es sinónimo de respuesta a volumen. Que el paciente no estuviera orinando, que el paciente tuviera cambios en la piel. Marcadores de perfusión como el lactato, marcadores estáticos como la presión venosa central y la presión de oclusión de la arteria pulmonar, que definitivamente no debería continuar siendo una de esas estrategias, pero acá estamos viendo cómo las medidas estáticas llegaron a ser el 35% de las variables utilizadas para ver si el paciente iba a ser respondedor o no a volumen, o perdón, peor, aquellos en los cuales no se utilizó ninguna variable, 42%, en la cual se hizo sencillamente la carga de líquidos dentro de las indicaciones que se hubieran considerado en su momento para hacerlo. Y lo peor o lo más complejo de este resultado es que el número de pacientes que fueron positivos para respuesta a volumen, al igual que los pacientes que fueron negativos para respuesta a volumen, al igual que los pacientes que fueron indeterminados, todos recibieron en la misma proporción, en la misma cantidad de pacientes, recibieron retos a volumen. Eso es lo que nos muestra que no somos nosotros coherentes en la interpretación, en el análisis y en las decisiones que estamos considerando para la respuesta, en este caso, de fluidos para nuestros pacientes. Entonces, podemos tener todas las opciones, todos los dispositivos que nos están presentando en este momento, pero si no conocemos las indicaciones y las contraindicaciones, nos equivocamos. Lo dice el doctor Pinsky. Ningún dispositivo de monitoreo hemodinámico mejora la sobrevida de los pacientes. Y si nosotros no somos coherentes en la indicación, contraindicaciones, la interpretación con base en la clínica que presenta el paciente y la terapia que nosotros estemos dando y luego hacerle el seguimiento, probablemente cualquiera de todos estos nos va a llevar a un riesgo mayor. Para los diferentes escenarios nos han presentado propuestas de algunos de estas tecnologías para cada uno de los escenarios que no vamos a detenernos en este momento a hablar. Muy probablemente los basados en el análisis del contorno de pulso, el análisis de la línea arterial y algunos ya se han extrapolado a la pletismografía bajo el concepto o el fenómeno de Wink-Kessel que nos explica cómo se mantiene ese ciclo cardíaco, cómo tiene un componente sistólico, un componente diastólico, el análisis de la línea arterial. Pues fue el que primero nos presentaron, sigue muy vigente, con indicaciones y con limitantes muy claras. Acá vemos algunas de las tecnologías que nos permitían a nosotros tomar decisiones para esos pacientes críticos, pacientes ventilados, pacientes con ritmo sinusal, que tuvieran el tórax cerrado, con esas indicaciones específicas. También tuvimos la opción de ir a estrategias mucho más validadas, con mejor validación más bien en pacientes que pudieran tener algunas contraindicaciones para estos de análisis de contorno de pulso, dentro de los cuales la termodilución sigue siendo una de los estándares en el monitoreo hemodinámico, partiendo del concepto del catéter de arteria pulmonar, que en este equipo lo tenemos nosotros con saturación venosa continua y con un gasto cardíaco continuo dentro de la nueva plataforma que también nos está presentando actualmente la compañía, en la cual se pueden incorporar todos los otros diferentes dispositivos de monitoreo, combinar saturación cerebral con alguno de los dispositivos de monitoreo o el monitoreo predictivo que ha cogido mucha fuerza y mucho valor en algunos escenarios, especialmente en pacientes de alto riesgo o en cirugías complejas, y vamos a ver qué puede estar sucediendo también en pacientes de cuidado intensivo. ¿Qué ha sucedido con estos modelos predictivos que se han hecho análisis después de haber trabajado con todos estos casos de análisis del contorno de pulso? Se han hecho análisis de los datos que se han presentado de los pacientes con base en los resultados hemodinámicos y en las características de las diferentes ondas de pulso, que se ha integrado estos conceptos del Machine Learning, que lo que buscan es apoyarnos creando algoritmos, creando modelos y ayudándonos en la interpretación final que nos lleve a una mejor toma de decisiones, pero en este caso estamos hablando de decisiones predictivas. Entender cada uno de los componentes de la línea del contorno de la línea arterial, del contorno del pulso de la línea arterial, y entender cada una de las componentes del gasto cardíaco explicados dentro de esta misma gráfica con una serie de pacientes, como mencionábamos, nos lleva en este momento a tener un dispositivo que para cirugía nos permite predecir quién va a hacer esos episodios de hipotensión. O sea, estamos hablando de un nivel
no solo del concepto del monitoreo hemodinámico, sino ya de lograr tener previamente cuál de los componentes, sea precarga, sea poscarga o sea contractilidad, la que se va a ver alterada con una sensibilidad y especificidad que ya nos permite encontrar diferentes ensayos clínicos que han demostrado el valor de la detección de este parámetro, que es el HPI, cuando está por arriba del 85%. Cuando el número nos llega a 85 en 5 minutos, el paciente va a desarrollar hipotensión y se generan ciertas alarmas dentro de las cuales podemos evaluar la contractilidad, la probabilidad de respuesta a volumen o la necesidad de adicionar el vasopresor. Todo esto con base en el análisis que se realizó de los diferentes puntos de corte, del seguimiento de la integración de cada uno de los componentes de la línea arterial para este monitor. Es así como en un escenario real, en un paciente que no queremos que esté en ese rango de hipotensión en cirugía, podemos nosotros tomar una intervención al momento que el equipo nos está avisando que va a presentar dentro de los siguientes minutos hipotensión, evaluar cada uno de los 3 componentes finales que nos va a hablar de la necesidad de corregir tempranamente, no esperar a que el paciente haga un episodio hipotensivo y de esta manera disminuir y mejorar los desenlaces. Esta es alguna de las propuestas más sencillas que podemos nosotros encontrar, en las cuales, ante el riesgo de la presión arterial comprometida, evaluar la probabilidad de respuesta a volumen partiendo de la variabilidad del volumen sistólico. Esta variabilidad del volumen sistólico, en el caso de no estar o de no tener una indicación de administrar fluidos, iríamos a evaluar el DPDT, que en este caso nos está hablando de la necesidad de inotrópico. Si no hay cambios en la necesidad del inotrópico, porque el parámetro está óptimo, la siguiente opción viene siendo vasoconstrictores. O sea, es un ejercicio muy sencillo. Podríamos tener una conferencia solo que nos hablara y que nos explicara cómo se obtuvieron cada uno de estos parámetros. La elastancia dinámica arterial, que me reúne 2 conceptos para respuesta a volumen, que son la variabilidad del volumen sistólico y la variabilidad de presión de pulso. Y esta correlación, esta relación que van a tener entre los dos es mucho más aproximada para predecir nuevamente qué paciente va a necesitar esa respuesta a volumen. En cuidado intensivo, este fue uno de los primeros trabajos que se utilizó para pacientes que estaban desarrollando un SRA severo, que estaban en ventilación mecánica secundario al coronavirus. Y estos pacientes fueron posterior, o sea, se hizo la toma de los datos con el consentimiento informado, con todos los requerimientos para el ensayo, solo para describir cuáles eran las variables que se iban a presentar en cambios con base en el monitor que iba a predecir la hipotensión, mas no se hizo ninguna intervención. Quiere decir que el médico tratante estuvo cegado completamente de lo que pudiera mostrar el monitor. Él tomó las decisiones con base en el monitoreo convencional, ordenó sus terapias de forma convencional y al hacer una correlación entre el desenlace hemodinámico del paciente y los hallazgos, las diferentes mediciones, acá estamos viendo los tiempos en los cuales fueron monitorizados en promedio los pacientes, el número de variables que fueron tomadas, el número total de eventos hipotensivos que se presentaron en general y la correlación es bastante aceptable. Este trabajo solo es una base para decir que esto también lo podemos llevar al escenario del cuidado intensivo. En cuidado intensivo tenemos diferentes condiciones, diferentes tipos de pacientes, tenemos UCIs en que los pacientes son completamente heterogéneos y nos lleva de pronto a no tener solo un dispositivo para todos los pacientes. Y es parte de la importancia de tener ese criterio para definir qué es lo mejor que tiene que, o qué indicaciones de los dispositivos disponibles, qué contraindicaciones van a tener para no generar costos inadecuados, para no tomar de pronto decisiones con base en números del monitor que me va a arrojar una información que puede estar completamente equivocada y que finalmente nos pueda llevar a errores, a incrementos en mortalidad que se pueda atribuir, como sucedió con el catéter de arteria pulmonar y sus malas interpretaciones en los inicios. Tenemos que monitorizar nosotros nuestras intervenciones. Los pacientes críticos, los pacientes de riesgo que pueden ser llevados a cirugía o que ingresan de urgencias a cuidados intensivos deben tener algo más que el monitoreo convencional del visoscopio, de la saturación, de la presión arterial. Tenemos que
evaluar cuáles de las diferentes propuestas y estrategias y modelos de monitoreo que tenemos disponibles podemos aplicar en nuestros pacientes. Tenemos que repetir, que son las medidas dinámicas las que nos van a llevar a optimizar esa respuesta a volumen y que tenemos que ser consecuentes, no como en el trabajo Fénix que vimos que todos los pacientes finalmente recibieron una carga de volumen, fueran respondedores, no fueran respondedores, pues la respuesta fuera completamente incierta. Ser coherentes en la interpretación de esos datos, adecuarnos nosotros a las características del paciente y, por supuesto, conocer ventajas, desventajas y costos, y que la integralidad del manejo del paciente crítico es el que nos va a llevar a mejorar estos desenlaces. Muchísimas gracias. Eso es lo que tenía para hoy. Como dijeron, vamos a dejar las preguntas para el final. Sí, muchas gracias, doctor Hans. Excelente presentación. Ahora solo comparto aquí la pantalla muy rápido para presentar el currículo de los speakers que están aquí con nosotros. Entonces, tuvimos la presentación del doctor Hans, que doctor Hans es coronel, el médico especialista en anestesia cardiovascular y torácica, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos de la Universidad Militar Nueva Granada, fellow en ultrasonido perioperatório y UCI de la Universidad Claude Bernard de Lyon, en Francia. Ha sido jefe del departamento de anestesia y director del posgrado de anestesia del Hospital Militar Central en Bogotá, miembro del Comité de Trauma y Clase y miembro del Comité de Medicina Intensiva y Cuidado Crítico de la Federación Mundial de Sociedad de Anestesia. Perdón, es que no estoy compartiendo la pantalla. Perdón, yo pensaba que sí estaba. Pero... Ok, bueno. Siguiendo con el próximo ponente que tenemos, el speaker es doctor Eduardo Dueñas Manosalva. Muchas gracias por su presencia. Doctor Eduardo es médico y cirujano general, especialista en Derecho, tiene máster internacional en Administración y Finanzas en Salud, MBA. Es estudiante de doctorado en Finanzas y Economía, miembro de la Sociedad Colombiana de Farmacoeconomía de la Salud, miembro fundador del Alpocatriz, tanque de pensamiento de inteligencia artificial de Colombia y docente universitario en programas de maestría. Doctor Eduardo, muchas gracias por su presencia, por aceptar la invitación. Ahora vamos para la contratación en salud, hablar de los desafíos, retos y oportunidad para la contratación de valor en servicios de hemodinámica. Muchas gracias. Tania, muchas gracias por tu presentación. También a la sociedad, gracias por este espacio de generación y conocimiento, y a Edwards por la invitación. Después de la conversación del doctor Hans, vengo a hablar de los desafíos y retos y oportunidades que tenemos realmente, no solamente en el servicio de hemodinamia, sino cuál va a ser el reto de escoger la mejor tecnología frente no solamente a medicamentos, sino a dispositivos o insumos que nos permitan tener el mejor resultado para los pacientes. Mi conflicto de interés hoy, pues es una charla patrocinada por Edwards. Frente al tema no tengo ningún conflicto de interés. Y hoy vamos a hablar entonces de las generalidades, de un poco de esa contratación innovadora y pues algunas conclusiones que queremos conversar con ustedes el día de hoy. Entonces, empecemos a revisar un tema. Yo siempre empiezo con las cifras del aseguramiento, y es, en Colombia tenemos un presupuesto en salud de alrededor de 61.5 billones de pesos. Ustedes ven las cifras, la página del sistema de BDUA no está actualizada para septiembre, pero ¿qué llama la atención? Que nosotros tenemos unos recursos finitos. Hoy más del 99% de los servicios ofertados en Colombia lo cubre
pues realmente el plan básico y lo que no cubre el plan básico en salud va por vía de presupuestos máximos. Y realmente es un reto llegar no solamente a gestionar los pacientes de las diferentes patologías, sino que también es un reto para saber qué modelo de contratación sirve realmente posterior a un análisis no solamente de servicios clínicos, sino también desde el punto de vista de los costos. La contratación puede ser a veces para el personal asistencial un tema muy poco llamativo, pero realmente se requiere que el personal asistencial de los diferentes programas participe en la construcción de esos modelos de contratación para los programas, para los servicios y para las diferentes oferta de servicios que tienen las instituciones. Aquí traigo una diapositiva que muestra que 9 millones de personas en Colombia tienen una enfermedad crónica, de los cuales 6 millones son de alto costo. Y escuchando el tema del riesgo desde el punto de vista de esos pacientes que requieren un monitoreo intensivo o requiere el paso ya sea por una gestión cardiovascular clínica, intervencionista, diagnóstica o quirúrgica, posiblemente los pacientes que hacen parte de estas enfermedades crónicas tienen un riesgo más alto. ¿Y qué pasa si la ruta de atención es una urgencia o es una cirugía programada? ¿Cuál será la mejor tecnología de utilizar para estos pacientes? ¿Cuál es la mejor tecnología para poder de dispositivos mantener un monitoreo que le permita a los profesionales de estas unidades de alto riesgo poder tomar la mejor decisión? Cuando uno mira la concentración del costo médico, el 20% de la población de Colombia se consume el 80%. Y siempre cuando uno habla de contratación, pues obviamente tiene unos retos frente a los desenlaces en salud, ¿no? Y en este caso, los desenlaces del paciente que requiere un monitoreo intensivo, que requiere el paso por una unidad de cuidados intensivos, que requiere el paso por una unidad de hemodinamia o de cirugía cardiovascular. ¿Cómo lograr valor en salud en esta población objeto del día de hoy? Y realmente el valor en salud es cómo obtenemos los mejores desenlaces clínicos en el ámbito de urgencias, a nivel de hospitalización, ¿sí? Por cada peso o por cada dólar que se invierta en ese tema. Y empezamos a hablar que tenemos que modelar programas centrados en el paciente, pero construir también contratos innovadores centrados en personas que nos permitan tener una sostenibilidad, impactar la calidad de vida de los pacientes, pero realmente mejorando los desenlaces y siendo costo efectivos y empezar a pensar diferente en cómo contrato yo los servicios. A un paciente que consume servicios y algo paga, según nuestro sistema de salud, a un prestador, un profesional que prescribe, pero ni consume ni paga, pero si tiene una modalidad contractual, como un pago global prospectivo, como un paquete, pues tiene que empezar a intervenir y empezar a atacar el costo no pertinente. Y un pagador, ¿sí?, que ni consume ni prescribe, pero que al final del ejercicio es el que paga. Uno habla de la gestión integral del riesgo y entonces empieza a decir cómo empezamos nosotros a clasificar este paciente que requiere un monitoreo intensivo y que puede tener rutas de entradas diferentes. Pueden tener una ruta por urgencias desde el punto de vista de una emergencia, una urgencia vital, pero también puede tener una entrada ambulatoria programada. ¿Cómo llego a clasificar el riesgo de este paciente? No solamente desde las condiciones de comorbilidades clínicas de este paciente, sino que hoy en día hay otras formas que también hacen que nuestros pacientes puedan ser clasificados de mucho más alto riesgo. Evaluarle el tema nutricional, el tema de salud mental, el tema de si tiene o no cuidador, apoyo social, apoyo familiar. ¿Por qué? Porque en procedimientos quirúrgicos que se requieren como prótesis valvulares, reemplazos de cadera y demás, se requiere que el paciente, para que tenga unos mejores resultados, tenga un apoyo en su casa para que realmente tengamos un ciclo de atención con los mejores resultados.
La valoración integral de estos pacientes, independientemente del servicio donde está, debe ser integral. Yo creo que obviamente hay una urgencia, hay una emergencia y el paciente necesita una definición de conducta rápida, pero igual hay que clasificar su riesgo de este paciente, hay que garantizarle cuál es el mejor dispositivo clínico que requiere el paciente, no solamente su dispositivo si se requiere para el manejo de una patología base o un dispositivo de monitoreo, pero también se requiere que la terapia sea individualizada, que la terapia se defina desde el punto de vista de la pertinencia, la racionalidad técnica, la medicina basada en la evidencia y las mejores prácticas. Entonces, la valoración, empezamos a hablar que hay un caso clínico, en casos de hemodinamia, que el paciente puede tener diferentes puertas de entradas, urgencias, ¿no? Como urgencia vital y el proceso ambulatorio. ¿Cómo estamos definiendo realmente el riesgo del paciente? ¿Cómo estamos haciendo la proyección de qué consumos va a tener ese paciente? ¿Qué posibles servicios va a consumir? Y obviamente hay un tema que cuando nosotros estamos muy asistencial no nos gusta, pero también hay que mirar también qué tipos de contratación podemos nosotros ofertar desde la modelación de estos programas, obviamente para que generen una sostenibilidad, pero cómo nosotros desde el punto de vista asistencial podemos definir el tratamiento adecuado del paciente con una gestión del costo pertinente desde el concepto de evitabilidad y empezar a navegar nosotros y empezar a definir cuál es el tipo de cirugía que este paciente requirió, cuál es su condición clínica, si es un cuadro clínico o no quirúrgico, cuál es el paciente, la fragilidad del paciente, la edad, los riesgos asociados de este paciente, las comorbilidades y ese enfoque sociosanitario que hemos venido hablando. ¿Qué indicadores tenemos nosotros realmente de desenlaces en salud de este paciente frente no solamente a morbilidad y mortalidad, sino discapacidad, rehabilitación, calidad de vida y demás? Pero cuando empezamos a hablar y empezamos a entender el riesgo del paciente, si el paciente requiere una unidad de cuidados intensivos, intermedio, una monitorización permanente desde el punto de vista, como lo decía el doctor Hans, a nivel pulmonar, circulatorio, de gasto cardíaco, que le permita definir al equipo interdisciplinario pues la mejor conducta y terapia para este paciente, mitigando el riesgo de complicación, de evolución de su enfermedad, de progresión o aparición de nuevas comorbilidades. Y entonces empieza uno a decir, venga, esos pacientes posiblemente están en un programa de cirugía cardiovascular, en un programa vascular mayor, de cirugía bariátrica, de trasplante, de traumatología, de todo el tema materno-perinatal y de otras miles de causas que podría el paciente tener. ¿Cómo podemos entonces llevarlo a una contratación? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Y qué responsabilidad tenemos las personas que contratan de incluir al personal asistencial en evaluar esos programas desde el punto de vista de las frecuencias de uso, es decir, qué consumen esos pacientes, desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia, qué dice, para que las frecuencias de uso o para que las actividades que queden incluidas en estos modelos de contratación no vayan dispares a las frecuencias de uso por un histórico actuarial de las aseguradoras. Oportunidades para mejorar el cuidado de las enfermedades crónicas, y siempre muestro esta diapositiva, cómo estamos gestionando el costo no pertinente. Cuando una institución que presta estos servicios tan avanzados, tan especializados, que requieren realmente una unidad de cuidados intensivos y demás, con todos los servicios de interdependencia, ¿qué tanto esos modelos de paquete o de pago global prospectivo que todo el mundo escucha que se están desarrollando en el país, que le desplazan el riesgo a una institución, empezamos a manejar pacientes con falta de diagnóstico, diagnósticos inexactos, tratamientos tardíos, medicamentos innecesariamente prescritos, pruebas repetidas, pruebas innecesarias, es decir, cómo la gestión clínica estandariza las actividades en esos roles de esos equipos interdisciplinarios, ya sean clínicos, intervencionistas,
¿no? Quirúrgicos que permitan realmente los mejores resultados. Y cómo entonces empezamos a fortalecer el cuidado primario. Y una pregunta lógica: ¿cómo lograr la gestión más eficiente del gasto en el sistema de salud? Aproveche la tecnología médica, el desarrollo científico, la investigación, no solamente en el consumo y la producción de medicamentos, sino de dispositivos tecnológicos que nos permitan que el paciente esté mucho mayor controlado, de que nos mejoren los resultados, de los dispositivos, ¿no? Todo ese tema de insumos médicos que nos permitan tener un mejor control de los pacientes. Y como lo decía el doctor Harms, cómo usamos también la inteligencia artificial, cómo desarrollamos desde el punto de vista el uso de dispositivos que nos permitan estos modelos predictivos, que creo y soy consciente que en unidades de cuidado intensivo o de monitorización o de pacientes con ciertas patologías nos generarían unos grandes ahorros del sistema frente a determinar las terapias más adecuadas para estos pacientes. Contrataciones motivacionales y estratégicas. Y uno dice, ¿será que entre más avanzado, más complicada la contratación? Pues miremos de todas maneras que la contratación de valor tiene algunos retos en la contratación. Es decir, tenemos unos costos elevados, posiblemente en tecnologías, en dispositivos, en equipos, en insumos, pero llegó la hora de pensar diferente, empezar a instaurar en nuestras organizaciones temas de costo-efectividad, estudiar más allá del precio, definir una tecnología, un dispositivo que nos permita tener un control adecuado del paciente, que permita que el paciente evolucione mejor, que el paciente al final del ejercicio llegue a unos mejores resultados. Pues realmente tenemos que empezar a pensar que el precio no puede ser una sola variante para determinar una tecnología, un dispositivo o un insumo. Variabilidad de la calidad de la atención. Y es interesante cómo en la contratación debemos estandarizar, ya sea independientemente si es un evento, si es un paquete, si es un PGP, estandarizar la práctica clínica, que todos los equipos del equipo interdisciplinario hablen el mismo idioma, la medicina basada en la evidencia, la apropiación de las mejores prácticas a nivel no solamente asistencial, sino también desde el punto de vista de contratación administrativo y financiero. ¿Cómo integro los servicios? Y esto va muy adecuado a las ofertas de servicio cuando las IPS son tan robustas que ofertan muchos servicios, muchos CUPS y CUM. ¿Cómo puedo empezar a moldear cuál es el mejor modelo de contratación para mi organización? Puede ser que yo haga un pago global prospectivo cardiovascular y ahí está incluido todos los temas e insumos de hemodinamia, o puede ser que solamente tenga un PGP hospitalario, quirúrgico, que incluya todas las patologías, o puede ser que yo oferte diferentes patologías con paquetes o algunas por evento, unos servicios por PGP, pero qué incluir o qué excluir, pues lo vamos a conversar más adelante. Accesos y datos de sistemas de información. No solamente para el seguimiento del paciente en estas unidades y esa monitorización permanente, sino también tener acceso a la historia clínica para reconocer sus antecedentes, reconocer todo el tema de gestión farmacéutica, cómo utilizamos los sistemas de información para crear temas predictivos, qué insumos, qué dispositivos, qué monitoreos, qué monitor nos puede dar eso, qué insumos o qué procedimientos quirúrgicos podrían determinar realmente tener esa información. Un tema de regulación y políticas. Obviamente Colombia es muy dinámica, la normatividad implica cambio de tarifas, impacta la contratación, impacta los resultados, hay que estar atento. Educación y apropiación del conocimiento, entender el marco lógico del paciente que necesita un monitoreo, que necesita un servicio de hemodinamia, mirar cuáles son las guías de manejo, la medicina basada en la evidencia, las mejores prácticas, el benchmarking. ¿Cómo evitamos que este paciente, si es quirúrgico, que es ambulatorio, llegue a presentar complicaciones que no teníamos planeados? ¿Cómo hacemos esa planeación para evitar que el paciente consuma más servicios de lo que tenemos nosotros ya proyectado que el paciente consuma? Y si es una urgencia vital,
cómo hacemos intervenciones rápidas, oportunas y garantizamos la continuidad del tratamiento para que estos pacientes tengan y generemos valor, obtengamos los mejores resultados. El objetivo de la contratación siempre se habla de la triple meta, que es lograr resultados, que impactar los costos, que es la calidad de vida, pero realmente nosotros también tenemos que hablar de equidad, es decir, darle al paciente, a cada paciente que lo que malmente requiera, en el ámbito de urgencias, en el ámbito de hemodinamia, en el ámbito de la unidad de cuidados intensivos. Las fases de las contrataciones, y esto es un tema ya mucho más técnico y no me voy a detener, que hay una fase precontractual donde hay un análisis de la oferta de servicios, del mejor modelo, de la contratación. La fase contractual, y aquí me detengo un poquito, y es que en la fase contractual lo más importante es la construcción de un documento que se llama el anexo técnico. Y ese anexo técnico debe incluir la participación de los especialistas o desde los que lideren la parte técnica para que esas frecuencias de uso tengan una similitud a las frecuencias de uso que se utilizan desde el histórico actuarial de consumos para determinar los contratos. Un proceso, fase postcontractual, donde está la liquidación y los mecanismos de contratación. En Colombia hay una norma, que es el decreto 441 del 2022, que tiene unos ejes que definen la contratación. Esta norma se hizo para tener unos objetivos como disminuir la simetría de la información entre el prestador y el pagador. 2, promover la prevención. 3, promover modelos innovadores de gestión del riesgo y demás. Frente a los modelos del pagador y proveedor de servicios, hay unos retos que siempre entran a mediar. ¿Y cuáles son los mejores modelos frente al diagnóstico? Es decir, la sospecha, la puerta de entrada, cuál va a ser la oferta de servicio para ese paciente, tanto que oferte, ojo, el prestador como el que quiera contratar el pagador. Todo el tratamiento, si estos pacientes de monitoreo exhaustivo, de continuo, requieren realmente una ruta de atención. ¿Cómo determinamos qué es alto costo para la institución? ¿Lo incluimos o lo excluimos de una nota técnica o de un modelo de contratación? El tema de hospitalización, el tema de las frecuencias de uso, de los días de estancia, de los egresos seguros, de la utilización de insumos, de dispositivos, ¿no? De poder sacar el egreso dirigido a este paciente que requirió realmente o que estuvo en una condición crítica durante su atención de su evento en salud. ¿Cómo se clasifica el riesgo de este paciente? ¿Cómo definimos qué incluyo, qué no incluyo? Desde el tema de la tecnologías en salud, hay un equipo interdisciplinario, hay una junta médica para decidir si ese paciente requiere un insumo más costoso o un cambio de la medicación, o si requiere realmente una toma de decisión de una junta de expertos frente a esos pacientes de muy alta carga de la enfermedad. ¿Cómo hablamos de la costo-efectividad? Y recuerden cuál es el reto de poder contratar más allá del tema. A veces empezamos a hablar que el precio es obviamente en una economía de mercado es importante, pero a veces los insumos que son de más baja calidad o de más bajo precio, el paciente requiere más insumos, más medicamentos, más días de estancia, y entonces cómo empezamos posiblemente a medir que posiblemente hay insumos, hay medicamentos, hay dispositivos que tienen un costo más elevado, posiblemente desde el punto de vista de la comparación, pero que en el ciclo de atención el paciente va a estar más estable, el paciente va a presentar mejor evolución, lo vamos a tener más controlado y va a ser menos consumo de servicios. Uno tiene que atacar 3 grandes costos frente a la gestión del riesgo, y es el costo no pertinente y obviamente modelos de contratación como el evento producen que se genere más costo no pertinente. Es el famoso Yacker, ya que el paciente está acá, ordenémoslo de todos en una secuencia analítica, técnica, objetiva de especialistas de realmente cuál es la mejor toma, si no empezamos a inducir
¿Cómo se ataca eso? Con modelos, con guías de manejo, con evaluaciones de adherencia, con equipos interdisciplinarios. El costo evitable, cómo gestionamos el riesgo y si este paciente, saco un poco urgencias de este comentario, está programado, cómo realmente eh, planeamos toda la atención de ese paciente para minimizar el riesgo y cuando tienen contratos, la ruta administrativa dice, venga, ¿cómo hacemos un control de estos modelos de contratación en hemodinamia que nos permitan realmente tener los mejores resultados siendo costo efectivos y obviamente con un alto grado de pertinencia? Uno para contratar utiliza una caracterización poblacional que nos identifica la severidad de los pacientes, un perfil de uso que es qué consume ese paciente, en qué servicio lo consume, en qué cantidad, y una nota técnica que es meterle un valor económico a ese perfil de uso. Entonces, el tipo de servicios que consume el paciente en hemodinamia o en monitoreo continuo excesivo, en qué cantidad utiliza ese tipo y obviamente la identificación de la temática. Estos insumos posiblemente los consumen en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de hemodinamia, en la unidad quirúrgica, en urgencias, es decir, hay que empezar a tipificar. La nota técnica no me voy a detener, estas son las 5 variantes que dice la 441 que debe tener una nota técnica. Hay unas medidas calculadas de la nota técnica y los que queremos ser expertos a veces en contratación, pues hablamos mucho de las frecuencias de uso y el costo promedio. Cómo llegar a costear realmente una nota técnica, cómo determinar las frecuencias de uso y cómo negociarlas entre pagador y entre prestador. ¿Cómo definimos la tecnología en salud? Hay posibles escenarios, ¿no? Y uno dice, criterio clínico basado en la evidencia. ¿Qué pasa con el criterio clínico basado en la evidencia? Que a veces las frecuencias de uso no quedan tan iguales que en la nota técnica. Muchas de las aseguradoras han abierto la puerta de tener profesionales especialistas en los diferentes programas para llegar a conciliar la guía de manejo, la ruta de manejo con el prestador. Está el tema de la costo-efectividad. Algunas instituciones ya empiezan a conversar realmente si el insumo puede tener una costo-efectividad mayor independientemente del precio. Está el precio como una economía y no me voy a detener ahí. Y está la evaluación de valor en el ciclo de atención, que es que se evaluar toda la atención del paciente frente al insumo que escogimos y realmente es una forma interesante. Nos falta mucho profundizar en Colombia sobre eso. Los aspectos relevantes realmente para la gestión de contratación. Hay que estudiar qué frecuencias de uso, perfil de uso, será que está con precios regulados, será que hace parte del PBS, de no el PBS, pero en algunos dispositivos, monitoreos, en algunas tecnologías en salud, hay que empezar a hablar qué pasa con este dispositivo frente a complicaciones, toxicidad, falla terapéutica. ¿Será que hay una evaluación farmacológica? ¿Será que hay un segundo concepto? ¿Está regulada? ¿Requiere unidad quirúrgica? ¿Requiere un programa experto? ¿Requiere un monitoreo intensivo? ¿Sí? ¿Qué soporte nos están dando la industria farmacéutica frente a insumos, dispositivos, medicamentos que se utilizan en programas tan especializados? La nota técnica es variable. Obviamente puede ser un tema engorroso para estar trabajándolo en la noche, después de un día laboral y más si somos muy asistenciales, pero tenemos que tener claro que los insumos, la inclusión de nuevas tecnologías afectan esas notas técnicas y por eso es interesante que todos, tanto el gobierno de la gestión clínica como administrativa, pues hagan parte de esta contratación. La 441 define 6 modelos de contratación en donde los servicios de hemodinamia podrían estar por evento, por un pago global prospectivo, por un pago por especialidad, un pago por escenario de atención, por un paquete, ¿no? Y cómo incluimos insumos o no insumos. Entonces, si soy hemodinamia, salgámonos un poco del monitoreo y necesito una prótesis valvular, entonces, ¿será que la dejo excluida del programa y usted me la paga por evento? Sí, la dejo incluido. En temas clínicos de pacientes cardiovasculares, posiblemente como falla cardíaca, ¿será que dejamos incluido el diagnóstico o no? Y empieza uno a modelar rápidamente. Cuando la 441 le dice y nos dice en la norma que hay 6 modelos de contratación, pero que desde que usted garantice
la estructura de la caracterización poblacional, la estructura de las notas técnicas y garantice el monitoreo de estos pacientes y respete todo el tema del usuario, ¿no? de garantizar el usuario, usted podría contratar por diferentes modalidades desde que usted garantice esas cuatro cosas. Entonces uno empieza a hablar, venga, uno puede hacer un pago integral por grupo de riesgo, entonces un ejemplo, el cáncer, la enfermedad cardiovascular, el paquete puede ser patología, tamizaje, diagnóstico precoz, paquetes quirúrgicos, pago por escenario de atención, yo te pago las urgencias, te pago la UCI de adulto, el PGP, que es donde más incluye hemodinamia, por grupo de riesgo, por nivel de complejidad, por especialidad, ¿no? La cápita obviamente pues creo que no nos permitiría mucho en trabajar, o un evento inteligente, que es decir, no tenemos información, construyamos un programa, un paquete por diagnóstico, vamos analizando las frecuencias de uso y después llegamos a determinar una contratación. Aquí, pues, unas tecnologías de monitoreo avanzado ya para dar continuidad a lo del doctor Hans, pues hay unos CUPS. ¿Cómo definir los insumos para esta tecnología? ¿Cómo definir el mejor dispositivo médico para garantizar realmente que se puedan incluir esos insumos y ese monitoreo, pero con un solo objetivo? Garantizar a los médicos, darles las mejores herramientas para que ellos tomen la mejor decisión terapéutica para el paciente que requiere pues estas tecnologías de estos insumos. Vamos a hablar rápidamente de dos modelos que más rápidamente pueden aplicar en un inicio, los tres modelos, y la característica del evento es que es una modalidad donde las tarifas son pactadas, se puede definir un pago, hay una demanda espontánea, hay integralidad de los contratos, es el mejor modelo para implementar porque pues es fácil, ¿no? Porque pues obviamente, ¿qué tiene esto? Pues obviamente no se gestiona el riesgo, hay una inducción muy alta para nuevos servicios no pertinentes, genera suficiencia para la EPS, pero realmente las desventajas es que es un modelo inductorio, aumenta las frecuencias de uso, no se gestiona el riesgo, no se habla con las rutas de atención, aumenta el trámite administrativo, hay una baja prevención y promoción. El pago por paquete, que suele ser para patologías de alto costo o de estudio de casos, son las de mayor éxito. Para paquetes quirúrgicos o de ambulatorios, de programas ambulatorios, es el mejor modelo de contratación que existe. Este tiene una dinámica que puede ser tanto prospectivo como retrospectivo, tiene unas ventajas muy interesantes y unas desventajas también desde el punto de vista de las altas no seguras y demás, pero realmente necesitamos garantizar estos modelos. El pago global prospectivo, que es la moda que todo el mundo empieza a hablar, y hay que entender que el pago global prospectivo no puede aplicar a todas las patologías, a todos los grupos poblacionales de riesgo, porque depende de muchas cosas, pero es un modelo que le permite tener un ingreso seguro mensual recurrente a una IPS, pero que la desafía para que tenga un gobierno clínico, una gestión clínica muy pertinente, con otra innovación en las actividades para determinar que ese recurso que se está recibiendo le alcance. Aquí hay algunas desventajas muy parecidas a las de la cápita, pues empiezan a generar barreras, alteraciones esperadas, no hay seguimiento, ¿no? A veces no hay sostenibilidad de los contratos y demás. ¿Cómo se pueden proteger las IPS frente a cuando no conocemos bien un modelo de contratación y riesgo? Entonces, ajustes de riesgo. Entonces, deje usted una banda de un porcentaje frente a la severidad, a las incidencias y prevalencias que si se desvían. Es decir, yo acepto que si se desvían de esas frecuencias de incidencia y prevalencia, hasta el 5% lo cubro yo, señor asegurador, del 5 a 10 renegociamos, del 10 para allá, pues usted las cubre. Igual con el tema del costo médico, ¿no? Porque realmente a veces en estos pacientes de muy alta carga de la enfermedad, muy descompensados, que requieren monitoreo, que requieren el paso de una UCI por un servicio de hemodinamia, servicio quirúrgico,
pues obviamente pueden ser muy costosos. Entonces se dejan bandas de negociación o bandas de desviación también frente al costo general de la prima del contrato o frente a algunos dispositivos, tecnologías y demás. La franja de riesgo es muy parecido, es frente a frecuencias de uso. ¿Qué pasa si se empiezan a desviar las frecuencias de uso? Pues deje una banda de negociación de desviaciones y la más importante que corresponde a las exclusiones determinadas de los contratos. Hay que tener un monitoreo de la gestión del conocimiento, un seguimiento de los datos, la capacidad del recurso humano, la capacidad tecnológica y la interoperabilidad. Sin embargo, pues vamos a tener unas conclusiones y unos factores de éxito de la contratación es tenga sistemas de información, tenga la nota técnica, delimite el territorio del contrato, haga seguimientos contractuales, defina indicadores de la quíntuple meta, asegure y aplique los servicios contratados, caracterice la población y un marco de confianza. Es decir, analice la conveniencia y necesidad de su contrato, seleccione la modalidad de contratación y su ajuste al objetivo, suscriba el contrato, socialice las obligaciones, parametrice el contrato del sistema de información, e involucre al personal asistencial, haga seguimientos y demás. Y en eso, pues podríamos hablar de un poco sobre la generación de valor desde un punto de vista de servicios de hemodinamia y de monitoreo intensivo. Mil gracias. Hola, muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Estamos avanzando en el tiempo que teníamos programado para la llamada, pero creo que tenemos como 10 minutos adicionales para las preguntas. Si ustedes tienen preguntas, pueden abrir sus micrófonos o hacerla. Aquí tenemos con nosotros también Carolina Pérez, que es nuestra gerente para Colombia, es de Edwards también y nos apoya en la sesión. No sé si tienen preguntas, ¿quieres hacerlas en el micrófono o ponerlas en nuestro chat? Yo he aquí recibido una pregunta, principalmente considerando, esta creo que es más para el doctor Hans inicialmente, considerando el escenario de la UCI y los pacientes de alto riesgo y que la gestión de fluidos es una de las principales intervenciones que se hacen en la UCI, en el paciente de alto riesgo. ¿Cómo tú crees que es la mejor manera de hacer esta gestión del manejo de fluidos para este tipo de pacientes? Bueno, muchas gracias. Definitivamente tiene que partir de las variables dinámicas. Las variables dinámicas que son las que se basan en la interacción corazón-pulmón, específicamente en pacientes en ventilación mecánica, con las recomendaciones y las indicaciones que se tienen para cada uno de ellos. Entonces, digamos que de las diferentes opciones que puedan estar disponibles, invasiva, mínimo invasivo o no invasivo, todas aquellas que nos puedan reflejar o que tengamos ya considerados para monitoreo y nos están arrojando un gasto cardíaco, podríamos irnos ya a una segunda opción que es los retos de volumen. Y los retos de volumen van de la mano de los incrementos a ese gasto cardíaco o volumen sistólico o el índice cardíaco con relación al protocolo que se esté utilizando. Eliminar las variables estáticas. No podemos seguir, como vimos en el trabajo, con parámetros estáticos que nos guíen en posibilidad de respuesta a volumen. Y por último, pues dentro de los retos están los retos con bolos que estemos dando a los pacientes o con el test pasivo de elevación de piernas. Pero es importante saber interpretar esos parámetros, dependiendo nuevamente, sea que esté utilizando ultrasonido, que esté utilizando un flow track, que esté utilizando, tenga el paciente un dispositivo de termodilución o un catéter arterial pulmonar. Tengo que tener claro cuál es el volumen que voy a utilizar y el tiempo de respuesta para ver ese incremento en ese gasto y considerar que sí es respondedor. Y si no es respondedor, no como vimos en el Fénix también, no dar más cargas de volumen a aquellos pacientes que no van a responder. Me quedan dos opciones, o un soporte vasopresor o soporte inotrópico. Súper, muchas gracias. Ahora tenemos aquí una pregunta de la doctora Daniela, creo que para el doctor Eduardo. ¿Cuál es el modelo más recomendado frente a la situación actual en salud para el país? ¿Aún es recomendable abrir servicios de hemodinamia desde el cero?
Bueno, mil gracias. Dos cosas. Hoy el entorno y el contexto del sistema de salud colombiano tiene un reto grande que es el flujo de recursos, ¿no? Y creo que la pregunta que hace la doctora va muy encaminado a cuál es el modelo de contratación que minimiza el riesgo. Yo creo que hoy en día el pago global prospectivo o los pagos prospectivos serían un buen camino para contratar, ya que al menos le garantiza una periodicidad de pagos a la IPS, es decir, garantiza mes a mes, no el 100% de los servicios prestados, pero sí un porcentaje que les da flujo de caja y retienen. El evento es el evento genera que rentabilidad y productividad, pero el evento tiene un riesgo grandísimo y es que necesita una cadena de auditoría, de erradicación de cuentas y una incertidumbre grande es el recaudo del dinero. Y hoy que hablamos posiblemente de un cambio de modelo, de algunas aseguradoras con flujo de recursos limitados, en donde la deuda crece, pues yo creo que un pago prospectivo sería mejor. Ahora, para el evento de hemodinamia depende también de la oferta de servicios de la IPS o de la institución que oferta servicios, porque pueden llegar a modelar programas o contrataciones específicas para hemodinamia, ¿no? Por especialidad, por paquetes y demás, o cuando la oferta de servicios de una IPS garantiza más servicios, lo que pueden hacer PGP robustos, cardiovasculares, hospitalarios o quirúrgicos, que la hemodinamia queda inmerso ahí. Ahí lo importante es dejar esos mecanismos de desviación que les expliqué y muy importante saber qué excluyen o incluyen de ese modelo de contratación. Ustedes, si es muy alto costo, es mejor excluir algunas tecnologías y se le dice al pagador que las pague por evento y demás, porque en contratación, sobre todo en servicios tan especializados, un solo paciente puede requerir llevarse mucho el costo de un pago prospectivo y podría entrar la IPS en un tema de no sostenibilidad. Muchas gracias, doctor Eduardo. Yo veo aquí una pregunta más de Germán. Pregunta para el doctor Dueñas. En la contratación de los servicios de hemodinamia, ¿se podrían contratar algunos CUPs bajo un modelo PGP y otros CUPs por modelo evento? Es decir, manejar un mix de modelos de contrato debido a las tarifas tan variables en el mercado de algunos procedimientos. Totalmente. O sea, los dos modelos pueden aplicar para un servicio de hemodinamia. Una misma institución puede tener varios modelos de contratación frente a un servicio. Y lo que yo te decía, podemos llegar a paquetear un modelo o hacer un pago global prospectivo, sobre todo que incluya pues, todos los servicios. Y cuando se identifican que en esos procedimientos que están incluidos en ese PGP, hay temas de tecnologías como prótesis o algunos procedimientos altamente costosos, medicamentos altamente costosos o insumos altamente costosos, los excluyen de ese paquete y se lo prestan por evento. Es decir, los dos modelos se pueden aplicar, un solo servicio puede tener un mix de contratación, pero también depende de un estudio de planeación de la IPS que haga un estudio de su capacidad instalada, de su oferta de servicios, la capacidad real y efectiva de ofertar servicios, de cuál es el mejor modelo de contratación desde el punto de vista financiero le sirve más a la institución, ¿no? Por eso te digo, ambos tienen un riesgo, pero creo que ambos se pueden llegar a mezclar para ofertar un servicio integral en hemodinamia. No, creo que ahora ya avanzamos en el tiempo que teníamos programado para esta llamada. Entonces, muchas gracias por la presencia, doctor Hans, doctor Eduardo. Muchas gracias por la participación, la presentación que estaban excelentes. Sí, muchas gracias por la abertura y por la conexión en la alianza que tiene con Edwards. Seguro que necesitamos hacer más sesiones. Estaremos más hablando acerca de los pacientes de alto riesgo, la situación de la salud y cómo podemos mejorar la vida de los pacientes de alto riesgo en Colombia. Sí, el servicio de salud, creo que por las preguntas que recibimos es un asunto que necesitamos sí abordar de una manera más frecuente. Muchas gracias por la presencia de todos. Un gusto estar con ustedes. Que tengan todos una feliz noche y hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias.